En Claro. 1946 Perón llega al poder y confirma a Santiago Peralta Ramos. Santiago Mm. Peralta Ramos lo confirma como director de Migraciones. Peralta Ramos tiene un libro escrito que su título lo dice todo, acá se ve medio pixelado, pero el título es La acción del pueblo judío en la Argentina. O sea, fue uno de los precursores de que los judíos querían quedarse con la Claro. Patagonia. Estar en línea y todo eso. ¿Cómo Bueno, andamos? bien, con ganas de charlar de este tema, viste que está tan de moda eh, Sí, utilizar el término nazi o Gestapo para cualquier cosa. Y nada, como yo suelo hacerme cargo de posicionamientos y trato de aportar desde mi lugar, me parece que es un tema que hay que ser tratado, ¿no? Todo esto surge porque estos días, yo había hecho un programa hablando de los nazis. ¿Vos te acordás cuando vincularon a, Acuña. a la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, porque a los Mm. 17 años se había sacado una foto en un colegio donde Priv, que era, creo que era dueño, entonces decían que porque ella se sacó esa foto, fue tapa de página 12, ¿no? Sí, claro. Tenía vinculaciones con Priv. Y como yo me hago cargo de las cosas, y, y como dije, ya por segunda vez lo digo, trato de aportar desde el lugar que me toca. Hice un programa con el representante del centro Simón Wieselthal, que contó bastantes cosas respecto de los nazis. La semana pasada se volvió a poner en agenda este tema porque un ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, tuvo una expresión malísima, repudiable, que la repudié, eh, y que él después pidió disculpas, y cada uno tiene derecho a aceptárselas o no, Mm. diciendo que se arrepentía de lo que había dicho, diciendo que algo así como si él pudiera tener una Gestapo, ¿no? Y, y a raíz de eso, a raíz de una expresión de una persona que no tiene nada que ver con la realidad, porque la gente no sabe lo que es la Gestapo, lo que fue la Gestapo, mucha gente no sabe, Mm. empezaron a comparar a un gobierno democrático como fue el nuestro, con errores y aciertos, con expresiones repudiables y otras, como parte de la Gestapo. Cosa que me parece más repudiable que la opinión de Villegas, porque Villegas se disculpó. El que te dice que nuestro gobierno fue la Gestapo no se disculpa, te lo sostiene, ¿viste? Entonces, para que cada uno saque sus conclusiones, la idea hoy, con vos que sos un tipo inquieto y con el que hablamos mucho de política y intercambiamos posiciones, se nos ocurrió esto, ¿no? Contar un poco cómo llegaron los nazis a la Argentina y que después cada uno sepa cómo utilizar esto con la responsabilidad que se debe, ¿no? No tan livianamente y haciéndose cargo, porque muchos de los que dicen de nuestro gobierno cosas porque alguien dijo algo que no corresponde, no se hacen cargo de un pasado que tuvo este oficialismo como espacio político. Esto no quiere decir que los que forman parte de ese espacio político tengan vínculos con el nazismo o, o tengan simpatía, pero sí hay que hacerse cargo de la historia y no escupir para arriba y no creer que uno está exento de responsabilidades a la hora de comunicar y a la hora de debatir. ¿Te parece? Totalmente. Y creo que podríamos empezar por incluso ahondar un poquito más en las propias acusaciones que lanzan ellos, que no solamente, Waldo, corresponden a lo que pasó ahora con el que dijo esto de la Gestapo o con lo de Soledad Acuña,
Recordemos que incluso a otros actores de la oposición, como puede ser Javier Milei, lo han acusado abiertamente de nazi solamente por, y cito textualmente, usar una campera de cuero. Por la forma en la que se viste lo han acusado de nazi o por ciertas actitudes que tenían que ver con sus discursos, lo querían asociar con, por ejemplo, el histrionismo que tenía Hitler, digamos, algo demencial y que banaliza absolutamente lo que significó el régimen alemán para la historia, ¿no? Y podríamos empezar, como te decía, ahondando en los propios argumentos, entre muchas comillas, que dan ellos, porque digo, si Soledad Acuña se sacó durante su infancia o adolescencia una foto con un nazi que estaba en la Argentina administrando un colegio, habría que empezar a preguntarse cómo llegó ese nazi a la Argentina y quién le abrió las puertas, ¿no? Absolutamente. Pero si te parece, arranquemos con algunos de los nazis que llegaron a la Argentina Dale. en la década del 50. Mm, Uno de los nazis más famosos, bueno, los más famosos son Eichmann y Mengele, mm, pero yo voy a dar vuelta a la pantalla, tengo mi computadorita acá enfrente, si la pueden ver. sí. Este sujeto que vemos acá se llamó Ante Pavelic. Ante Pavelic fue un nazi croata. Para que vos veas el tenor de los nazis que llegaron acá, a Ante Pavelic, que le decían Poglavnik, que significa jefe o caudillo en croata, era el Führer de Croacia. El Führer de Croacia, exactamente. Y los nazis de la SS lo llamaban salvaje. O sea, para quienes exterminaban gente, este era uno de los más salvajes. Y llegó aquí en 1950 acompañado de dos compañeros de armas, de Dinko Sakic, vamos a mostrar a Dinko Sakic, y de Anton Eles. Dinko Sakic y Anton Eles fueron dos, este es Dinko Sakic, este que ves acá es Dinko Sakic. Tanto Dinko Sakic como Anton Eles eran jefes del campo de concentración de Janoševac, que era el tercer campo más grande de Europa, detrás de Auschwitz y de Treblinka. Estos personajes llegaron todos juntos en la década del 50, la gran mayoría de ellos como refugiados con documentos oficiales. Pero hay algunas cosas interesantes que tienen que ver cómo fueron recibidos. Tanto Anton Eles como Dinko Sakic, que eran guardaespaldas de Ante Pavelic, un hombre que se reunía con el general Perón habitualmente y al que el gobierno de Perón le dio una vivienda social. Él vivió en el Palomar, en las viviendas sociales que se entregaban en aquella época, en la calle Aviador Mermoz 643. Una vivienda social que después de recibirlo como refugiado le dio el gobierno de Perón en el año 1950, un hombre que era buscado en todas partes del mundo, perseguido por el mariscal Tito, otro personaje. Pero Dinko Sakic y Anton Eles, que habían sido responsables del campo de exterminio de Janoševac, andaban vestidos de militares al lado de él y eran sus guardaespaldas. Estos son los personajes que llegaron aquí a nuestro país. Otro croata muy famoso, que la gente sabe poco de esto, voy a poner una foto también acá en la compu. Esta es una foto famosa, la tenés, ¿no? Es la foto cuando Perón Sí. llega de su exilio y está Rucci, que lo matan después los montoneros. Y este que está acá atrás escondido es López Rega, ¿no? Mm. Y acá estaban todos. Pero hay algo que poca gente sabe, que es que este personaje que está acá, atrás de Rucci, este personaje, que ahí lo podés ver un poquito, vamos a correr un poco la compu, que está atrás de Rucci, se llama
Milo de Bogetich. Milo de Bogetich fue no solamente guardaespaldas de Perón cuando llegó el exilio, sino que además después fue guardaespaldas de Isabel Perón. Estos eran todos los que te fui nombrando. Arrancamos por los nazis croatas o croatas responsables de los campos de concentración, que fueron recibidos en la década del 50, que fueron recibidos como refugiados con pasaportes oficiales. Vamos a ver después quién le daba los pasaportes, vamos a ver después qué lugar ocupaban y quiénes ocupaban lugares de migraciones, quiénes ocupaban lugares de decisión, sino que además eran guardaespaldas, tanto de Isabel como de Perón. Pero hubo otro personaje, hablando de guardaespaldas y hablando del régimen, que se llamó Otto Skorzeny. Acá lo tenés a Otto Skorzeny. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Se ve perfecto. Bueno, Sí, sí. Otto Skorzeny, que fue guardaespaldas de Hitler, si prestás atención, es este mismo que está parado al lado de Perón y fue guardaespaldas de Evita. Entonces, yo lo que quiero significar con esto es que hay que tener mucho cuidado cuando generalizamos. Yo no estoy diciendo ni que Perón era nazi, ni que los peronistas lo son. Ahora, el mismo cuidado para contar la historia, si le van a caer a alguien que habla de la Gestapo, y está bien que le caigan porque yo también le caí, es que tengan la responsabilidad de no meter a todos en la misma bolsa cuando alguien comete una irregularidad, cuando alguien se expresa de manera inadecuada, cuando alguien pide disculpas, porque no están exentos ellos de pertenecer a un espacio político que sí tiene responsabilidades históricas. Entonces, me parece que lo mejor que podemos hacer para no repetir la historia y para no permitir que banalicen es contarla la historia. Si te parece, avanzamos un poquito con algunos personajes, vos me interrumpís las veces que te parezca, si querés. No, quería agregar a lo que dijiste recién, adhiero y que se entienda, obviamente nosotros conocemos a muchas personas que se consideran peronistas y que obviamente no son nazis, no son antisemitas, no tienen nada que ver con esto, pero sí hay que decir, aquellos que justamente banalizan y acusan de nazis a todo opositor con la finalidad de desacreditarlo o de convertirlo en un monstruo para asustar a los votantes, ¿no? Yo me acuerdo, Waldo, de las atrocidades que se decían allá por 2015 cuando Mauricio Macri era candidato a presidente, que a través de los medios, de ese aparato de propaganda en el que convirtieron ese fútbol para todos, decían que si volvía Macri iban a volver los helicópteros arrojando gente al Río de la Plata, ¿no? Entonces hay constantemente una comparación con el totalitarismo a todo lo que sea disidencia y oposición. Y creo que, digamos, adhiero a tus palabras, ¿no? Creo que si vamos a considerar un totalitario a todo disidente, a todo opositor, hay que mirar primero para adentro, hay que recordar la historia y recordar que el movimiento, el mismísimo general Perón llamó a su movimiento socialismo nacional, por lo cual no me extraña que haya habido cierta simpatía por parte de alguna de su gente con las personas a las que han recibido aquí en la Argentina. Entonces es eso, es hacerse cargo de la historia, hacerse cargo de lo que ha pasado, ¿no? He estado en Córdoba muchas veces y he recorrido lugares en donde han recibido a nazis exiliados, hoteles incluso que hoy están en estado de abandono, funcionan como museo, en los que se han refugiado estos personajes, ¿no? Sí, por eso, dejar bien en claro, y lo digo y lo repito acá en vivo, esto queda grabado, yo no digo que Perón era nazi, sí que tuvo relaciones carnales con los nazis y que los dejó entrar al país. Esto está probado, entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno, perteneciendo a ese partido, en vez de criticar al propio, proyecta en el otro lo que no es. Vino el golpe del 43. El golpe del 43
es el famoso golpe del GO, Grupo de Oficiales Unidos, Rawson, Ramírez y Farrell. Y vos sabés que Rawson, Ramírez y Farrell tenían, en ese grupo estaba el oficial Pistarini, que tenía la costumbre de saludar con su brazo derecho en alto, y tenía a Juan Queralto, de la Alianza Libertadora Nacionalista, el golpe del 43, del cual Perón fue parte, primero como ministro de Trabajo y después como ministro de Guerra, secretario de Previsión Social, sí, después como secretario de Previsión Social. Tenías a Juan Queralto, de la Alianza Libertadora Nacionalista, que tenía una frase un poco ambigua que decía: haga patria, mate a un judío. Esa era la frase que tenía uno de los principales miembros del golpe del 43. Y este es recordemos que cuando el golpe lo hacen ellos, se llama revolución. Exactamente, es la revolución del 43. Y cuando la oposición y los disidentes ganamos democráticamente, es un golpe de los medios de comunicación o un golpe blando, ¿no? Pero vamos a ver cómo entraron los nazis a la Argentina. En 1946 Perón llega al poder y confirma a Santiago Peralta Ramos. Santiago Peralta Ramos lo confirma como director de Migraciones. Peralta Ramos tiene un libro escrito que su título lo dice todo, acá se ve medio pixelado, pero el título es La acción del pueblo judío en la Argentina. O sea, fue uno de los precursores de que los judíos querían quedarse con la Patagonia, con la línea y todo eso. Sí, sur argentino. Este fue Peralta Ramos, que era un antisemita confeso, que ha escrito varios libros, entre ellos el que te dije recién, La acción del pueblo judío, y en la Argentina lo echan a Peralta Ramos en el 47 y ponen a Pablo Diana, que tenía expresiones similares a las de Peralta Ramos, pero más en privado, no era tan extrovertido. Y Pablo Diana dependía de Ludwig Freude, de Rudi Freude. Rudi Freude era el hijo de Ludwig Freude, que era un empresario alemán que terminó Rudi Freude siendo el secretario de Perón. Rudi Freude es un personaje muy importante porque tenía la oficina al lado del general Perón y termina organizando esto con Fulner. Vamos a ver una foto de Fulner, de Freude, que está acá, permitime. Tenemos una foto de Freude, acá en grande, no sé si se alcanza a ver. Freude es este personaje que era secretario de Perón y que manejaba todo el área de migraciones. Pero Freude dependía de alguien que se llamó Fulner. Fulner es un personaje muy importante en esta historia, porque Fulner, que acá tenemos la foto de Fulner, fue un argentino, hijo de alemanes, que pelea en Alemania, se enrola en el ejército alemán durante la guerra y pelea con las SS. Ese era Fulner, que después se instala en Génova y aceita lo que llamó la ruta de las ratas. Él era el que le conseguía los pasaportes de la Cruz Roja y junto con Freude, que era el secretario de Perón, autorizaba a Diana, que era el director de migraciones, a quién podía entrar y quién no podía entrar. Para que te des una idea, y esto es sumamente importante, entre 1946 y 1954 a la Argentina llegan 32.712 refugiados. La mayoría nazis. De esos, 10.286 eran alemanes, una cantidad importante de croatas, pero en ese mismo periodo solamente pueden entrar
1.878 judíos. De hecho, hay una circular que a los que les gusta investigar esto se llama la circular Diana, que Uki Goni en su libro la explica muy bien, inclusive hay algunos artículos de Uki Goni, un investigador muy interesante, que lo que muestra Uki Goni es que se permitía entrar en esta época, Diana permitía entrar judíos de avanzada edad, porque no quería que aquí se instalen familias, no quería que se procreen en el país. Esto está documentado, a raíz de eso se hace una investigación y terminan echando a los responsables de esta resolución, pero la resolución se mantiene hasta el 54. Así que, lamentablemente, en nuestro país estuvo perfectamente organizada la llegada de los alemanes, la llegada de muchos nazis alemanes, y vamos a ir con los más famosos, ¿no? El más famoso es Mengele, que se termina escapando después de que el Mossad en el año 60 lo secuestra a Eichmann, que es tal vez el más famoso, el famoso Eichmann, que acá lo tenemos, con su uniforme alemán. Acá está en el juicio, en lo que se lo juzga en Nuremberg, perdón, en Jerusalén, se lo juzga en Jerusalén. Y finalmente, algo de historia, acá tenemos la casa donde habitó desde el año 50 hasta el 60, Eichmann en la Argentina, la famosa casa de la calle Garibaldi. Así que algunas de las cosas que te he mostrado hasta ahora, que son muy importantes, es que estuvo armado sistemáticamente para que a la Argentina vengan nazis. Estaba Freude, que era secretario de Perón, Fulner en Génova, que era el que le daba los pasaportes, y acá Peralta Ramos I, un hombre que había escrito un libro mostrando la responsabilidad de los judíos en la toma de la Argentina, y después Pablo Diana, que respondía a Rudy Freude, que estaba en la oficina al lado de Perón, era uno de los personajes principales de la venida de los alemanes a la Argentina, de los criminales de guerra nazis a la Argentina. ¿Cómo venimos hasta acá con información? ¿Te estoy abrumando? ¿Venimos bien? No, creo que son cosas que no se suelen decir, muy poca gente se anima a mostrarlas, es políticamente incorrecto hablar de esto, pero es la realidad, y es la realidad histórica. Yo quería agregar que ambos hace un rato aclarábamos que lo que es cierto, conocemos muchos peronistas, obviamente esto no significa que los peronistas hoy sean nazis, No, eso está pero... claro. Yo digo que a mí me molesta mucho cuando desde medios oficiales veo decir que nuestro partido tiene alguna vinculación con el nazismo cuando no lo ha tenido. Y además hemos salido a repudiar todos lo que dijo en su momento. A mí me ha tocado repudiar una barbaridad que dijo Durán Barba, que había hablado bien de Hitler. Me ha tocado repudiar barbaridades de propios y he repudiado lo que dijo Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo. Lo que me parece una falta de respeto es que por eso un espacio que sí ha tenido responsabilidad como espacio, no personalmente, en el ingreso de los nazis a la Argentina, Claro. Sí. tenga esta amnesia selectiva de señalar al otro y olvidarse de contar su historia, ¿viste? Cuando yo te muestro, como te mostré recién, que el tipo que está atrás de Perón se llamaba Milo de Bogetich y era el guardaespaldas de Perón y después de Isabel Perón, y cuando te muestro que el tipo que cuidó a Hitler era el tipo que cuidó a Perón y que además cuidó a Isabel,
en un contexto histórico. En esa época Perón había sido agregado militar en Italia, en los Alpes, admirador de Mussolini, en una época donde los militares argentinos eran admiradores de Mussolini. No lo saco de contexto. Ahora, háganse cargo, no señalen a los demás, porque la verdad que nosotros no tuvimos a nadie que esté vinculado al musolinismo ni al nazismo en nuestro espacio, y si lo hubiese tenido o si lo descubro, yo lo denunciaría. Entonces, me parece que es importante que transmitirle a la gente y dejar documentado todas estas cosas que muchas veces pasan las generaciones y la gente no se va enterando, ¿no? Totalmente, y es una realidad histórica, como dijiste vos, y también aún en algunos sectores del peronismo es una realidad actual. Yo creería que el aparato de propaganda kirchnerista y que la militancia tan activa en redes, en lugar de quizás acusar tan livianamente de nazi a cualquier opositor, llámese Acuña, llámese Milei, llámese Vidal o sus ministros, eh, mire adentro de su espacio, de su movimiento también, ¿no? Si tanto le preocupa erradicar el nazismo, porque, digamos, de sus filas salió Alejandro Biondini. Alejandro Biondini es peronista. Y Alejandro Biondini ha reivindicado a Adolf Hitler públicamente en la televisión en los 90, más precisamente en el programa Hora Clave, conducido por Mariano Grondona. Grondona le hace una pregunta eh, cuestionándole si él repudiaba a Adolf Hitler, y él dice, no, nosotros lo reivindicamos. Y Biondini se aleja del peronismo allá por los 80, 90, si yo no me equivoco, en aquel entonces liderado por Carlos Menem, o si ya era candidato, o si emergía su figura, diciendo que él no se sentía identificado con eso en lo que el peronismo se había convertido y quería seguir esa línea dura de ultraderecha en la que, bueno, se sentía identificado con estos personajes que sí han tenido relaciones carnales con los nazis. Y también hasta el día de hoy hemos visto actitudes o declaraciones antisemitas por parte de ciertos personajes muy ligados al gobierno de turno, ¿no? Llámese Luis Delía o otros personajes. También es importante decir que después bueno, vos sabés que el antisemitismo después se transforma en antisionismo, y digo, es paradójico porque la AAA o el ala militar de la derecha de aquel entonces tenía expresiones antisemitas, bueno, probadas. Ya te hablé de lo que decía un tipo como Juan Queralto de la Alianza Libertadora Nacional, que decía patria mata a un judío. Después vienen los Tacuara. Claro. Pero cuando aparece Montoneros, Vaca Narvaja y Mario Firmenich se reúnen con Arafat y envían a entrenar a campos del Líbano a miembros de Montoneros con la Organización de Liberación Palestina, que ha reivindicado como factible no solamente su intento de destruir Israel, porque en la Carta Orgánica de la OLP está, así como de jamás, la destrucción de Israel, sino que ha reivindicado los atentados. Nosotros hoy tenemos en nuestro país la triste realidad de ser el país que ha sufrido el atentado antisemita más grande del mundo fuera de Israel, que es el atentado a la AMIA en 1994, y tenemos pilotes en cada una de nuestras instituciones judías argentinas. Sin embargo, en esta contradicción, Montoneros con Vaca Narvaja y Mario Firmenich eran aliados de quienes reivindicaban atentados que terminaron siendo parte de nuestro país. Una gran ensalada, ¿no? La pregunta es, ¿el peronismo es antisemita? No, yo creo que no, en su expresión no. Ahora, que los contiene y no los denuncia. Y te voy a decir por qué me hago cargo de esto. Vos sabés que hay una frase de un intelectual judío que se llama, ahora te voy a decir porque me olvidé el nombre, pero no importa, que dice que uno da una definición de judío y dice, judío es aquel que cuando a otro judío lo persiguen por su condición de tal, se da por perseguido. Y a mí el PJ de Formosa me declaró persona no grata tratándome de judío. Y la verdad que lamentablemente ningún judío
del peronismo salió a solidarizarse conmigo. Yo sí salí a repudiar a Villegas. Ahora, cuando el PJ de Formosa, o cuando Leopoldo Moró me acusó a mí de ser agente del Mossad, por el único motivo de ser judío, no hay otro motivo. Hay 197 países y me acusa a mí de espiar para el único país del mundo judío. No dijo que espío para la Sûreté francesa o para el MI5 inglés, espío para Israel. Nadie se salió a solidarizar conmigo. Y a mí me parece que esta es una cuestión sumamente importante y yo siempre la resalto, ¿no? Mi condición, en este caso, yo esta información que pongo acá, la pongo porque es un tema que tiene que ver con mi historia, porque me gusta, porque me apasiona, porque leo mucho, pero también me hago cargo de resaltar esto. Me preocupa esta cuestión. Mi identidad judía no tiene absolutamente nada que ver con mi identidad partidaria. Yo no pido permiso para repudiar a Villegas o para repudiar a un tipo como Durán Barba cuando dice una boludez o cuando dice algo que está mal. No pido permiso. Ahora, sin embargo, cuando a mí me atacan por mi condición de judío desde el punto de vista político, aquellos judíos que son kirchneristas nunca saben a decir, che, su condición de judío no tiene nada que ver con esto. Mismo yo recuerdo cuando te quieren atacar los medios oficialistas, por lo general usan una foto tuya en la que estás usando un kipá. Y la realidad es que vos casi nunca usás kipá. Entonces es como que van a buscar esa foto adrede, ¿no? Para marcar eso. Sí, para poner cosas que... Sí, lo suele hacer Página 12, les mando saludos. Exactamente. Presido libertad de expresión, pueden poner la foto que quieran mía, pero como vos decís, cuando yo digo, la gente casi no conoce una foto mía con kipá, que es el solideo que usamos, porque yo no soy un hombre observante, la uso por ahí Hay que ponerse a buscar. Hay una sola que es el entierro de Nisman, que yo estoy con una foto, pero digo, una cosa es que vos saques esa foto mía en la fecha en que es el aniversario de Nisman. Otra cosa es que estemos hablando de la ley de previsión social y saques una foto mía con kipá. Es una cosa absurda, ¿no? Que digo, es como que pongan una tuya en la iglesia cuando estás hablando del presupuesto. No tiene absolutamente nada que ver, totalmente descolgada. Así que, bueno, estas son algunas de las introducciones que tenemos y vos querías hablar algunas cosas también, así que te paso la palabra un poquito. Sí, yo quería agregar que dentro del kirchnerismo, la doble vara, la doble moral y la memoria selectiva parece ser una constante, ¿no? Recién vos brindaste una catarata de datos excelentes sobre, bueno, los nazis que llegaron a la Argentina, sobre quienes abrieron las puertas y hasta digamos, declaraciones de ciertos funcionarios y personajes cercanos al general Perón. Pero digo, es una constante esto de la doble vara en quienes nos gobiernan hoy. Para ir, por ejemplo, a la actualidad, yo recuerdo cuando gobernaba Macri, el escándalo que hicieron luego de la muerte de este muchacho Santiago Maldonado, utilizando al cadáver de este chico para comparar a Macri con la dictadura militar. Recuerdo periodistas, en aquel entonces opositores, y a quienes hoy son funcionarios, paseando por los programas de televisión, diciendo, así empezaron los militares, primero con 1 y luego con 30.000. Y después no se vio esa misma repercusión cuando aquí, durante la cuarentena muy mal administrada por el gobierno de Fernández, desaparecieron Luis Espinosa, Facundo Castro, Magalí Morales, Franco Marangüello, un listado de casi 100 personas ejecutadas por las fuerzas represoras del Estado, según la agrupación Correpi. No hubo ninguna pasada de listas en hospitales, ni en escuelas, ni en clases virtuales, ¿no? Dando el contexto correspondiente. Y después, si uno se pone a ahondar más en profundidad respecto de los desaparecidos y la memoria selectiva, el decreto de aniquilamiento de los subversivos lo firmó un gobierno peronista. De hecho, está la firma del actual canciller,
ex jefe de gabinete, perdón, del abuelo del actual canciller y ex jefe de gabinete Santi Cafierito. Acá está. Entonces, ahí está el decreto. Ahí está el decreto. ¿Se ve bien o no se ve? Se ve. ¿Cuál es el número? 2772. Dice, fíjate vos, aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. El decreto, el famoso decreto 2772, y sí, está la firma de Rucauf y de Cafiero. Eso es algo que yo Exacto. siempre digo. Yo sé que al peronismo no le gusta esto, pero el decreto 2772 no es que dice vamos a combatir la subversión dentro de la ley, o Claro. vamos a apresar y poner a disposición. Habla aniquilar. O sea, hay dos personas que firman la palabra aniquilar. Pero Exacto. fíjate, y nunca se han arrepentido de esto. Esto No. está firmado por Isabel Martínez de Perón, pero además está firmado por Rucauf y por Cafiero. Vos fíjate esto que vos hablas, la doble vara. Tenemos un ministro que utilizó una comparación horrible y pidió disculpas. Ese tipo hoy tapa de diarios diciendo la Gestapo. El tipo dijo, me equivoqué, está mal, pido perdón, y tenés que probar que, porque acá no hubo ninguna Gestapo, acá no hubo en nuestro gobierno No, eh, claro. desaparición, campo de exterminio, que es lo que hacía la Gestapo. Ahora, acá hubo un decreto firmado por dos personas que a mi entender tendrían que haber sido juzgadas, porque el aniquilamiento en un gobierno democrático de personas comienza en el 74, Exacto. no comienza después. Para Entonces, 1975 ya había desaparecidos y ejecutados. Y el golpe tiene lugar en 1976, por lo cual no, parece que se están olvidando de una parte de la historia. También hay que recordar que los militares que llevaron a cabo el golpe del 76 no se generaron ¿no es cierto? No aparecieron de la nada, digo. Alguien lo tuvo que haber nombrado a tal y a cual jefe del ejército. Hay fotos de Videla con Perón, hay fotos de Videla con acera, Isabelita. acera. Exactamente. Entonces, digo, hay muchas cosas que se olvidan. Se olvidan del rol de Zaffaroni en la dictadura, juez de la dictadura. Se olvidan de dónde estaba Alicia Kirchner en aquel contexto, en aquel entonces. Digo, nunca hay una mirada para adentro de lo que han hecho y siempre parecen proyectar estas miserias en cualquier disidente, en cualquier opositor, ¿no es cierto? ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo nombra? Espera, quiero aclarar una cosa porque esto fue terrible. Vos recién nombrabas cómo por estas declaraciones lamentables de la Gestapo. Esto fue tapa de todos los diarios. También fue parte de una operación política muy berreta en redes sociales, instalar el trending topic "son nazis", refiriéndose a todo tu espacio político, Waldo. Son nazis, instalaron particularmente en la red Twitter. Sí, sí. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué estamos mirando? No, estaba viendo el decreto de nombramiento de Zaffaroni. A Zaffaroni lo nombra Videla Mm. el 30 del 4 del 76. El Mm. 30 del 4 del 76 lo O nombra sea, ahí Videla. nomás de haber No, hecho el no, gol. no, no es un, viste, con matices y mira, la verdad que tenía un cargo menor en el 80, Claro, en el 81, y era un joven secretario de un juzgado. Este claro. tipo fue juez durante toda la dictadura y está probado que negó habeas corpus. Hay testimonio de familiares de desaparecidos que le presentaron habeas corpus y él los negó. Este hombre es el máximo referente de los derechos humanos de un espacio cuyo eh, fundador, en un contexto histórico, dejó entrar a los nazis a la Argentina, nombró directores de migraciones que facilitaban la entrada de los nazis, que tenían a un secretario en combinación
que era Freude en combinación con Fulner, que estaba en Génova, y estaban a los dos lados del continente, y ellos tienen esta psicopatía de llamar nazis a los otros. De proyectarse, Waldo, porque de llamar nazis a los otros, de llamar militares a los otros, de acusar de golpistas a los otros. Vos acordate, ni bien asumió Macri en 2015, o a principios de 2016, cómo se manifestaban con helicópteros hechos de cartón, ¿te acordás? Se hacían llamar el Club del Helicóptero. Y se enorgullecían de decir que iban a voltear al gobierno elegido democráticamente. Recuerdo frases diciendo, no llegan a abril, no llegan a marzo. Entonces, digo, uno ante la menor crítica que hace del gobierno desastroso de Alberto Fernández es acusado de golpista. Parece que no miran para adentro nunca, ¿no? No solamente en sus actitudes golpistas, sino en su relación de muchos de sus hoy funcionarios o simpatizantes del movimiento, ¿no? O referentes del movimiento que han tenido relación con el golpe militar, por ejemplo. Yo creo que no hay nada más tragicómico que la foto de Eve de Bonafini con César Milani, que está César Milani en el Nunca Más, no recuerdo ahora cuál era la provincia, pero está acusado en el Nunca Más. Bueno, sí, hay otra foto también tragicómica, que es la de Santiago Cafiero, con esta madre o abuela de Plaza de Mayo, una foto en la que están sonriendo, y digo, no, esta mujer está con el nieto de quien ordenó el aniquilamiento de su hijo. Sí, a mí no, yo siempre me cuido mucho de no caerle por cuestión sanguínea, lo que no me gusta es No, pero digo, por eso digo, no cargo. lo acuso a Cafiero, digo, es tragicómica la foto. Vos tenés, ya la vimos, la voy a poner de vuelta, pero vos tenés, hay una foto que habla de la psicopatía que tiene nuestro país, que es esta, para que voy a poner de vuelta, voy a dar vuelta, que es esta Claro. esta foto. Esta foto porque acá está Rucci y a Rucci los matan los montoneros. Está confesado, lo ha dicho Cafiero. Hay una nota de Cafiero donde lo confiesan, está probado que los mataron los montoneros. Y sin embargo, nunca se han hecho cargo el ajusticiamiento de civiles que han tenido, o el ajusticiamiento de civiles y de militares sin pasar por un debido proceso, que es lo mínimo que debe pasar cualquier persona. Y ahí los tenés, confesando y nunca teniendo costos. Así que bueno, yo lo que quería era dejar algunos testimonios. Me parece que la gente, algunos se llevarán de acá cuando alguien les diga, che, son nazis, y decir, no, pará, explicar primero, antes por lo menos expliquen o cuenten o pidan perdón o denle contexto histórico de que Perón tuvo a un guardaespaldas que se llamó Milo de Bogetich y que fue guardaespaldas de Isabel, y que Evita tuvo un guardaespaldas que se llamó Otto Skorzeny, y que aquí se dejó entrar y almorzaba, dicen, los miércoles con Perón, el principal ustacha que habitó estas tierras, que fue Ante Pavelic, que vino acompañado de Dinko Sakic y Antoneles, y una perlita que me guardé para el final. Vos fíjate cómo perduran en el tiempo estas cuestiones que termina después este oficialismo escondiendo, porque Dinko Sakic, dijimos, uno de los dos jefes del campo de exterminio de Janosevac, termina siendo, junto con Ivo de Rojnica y Domago Antonio, terminan estando implicados en el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, recordarás vos, en el gobierno de Menem. O sea que
Los nazis que entraron en la década del 50, que se instalaron acá a través de los permisos que le permitía Fulner y Freude, en combinación con Santiago Peralta, que había escrito cómo solucionar el problema de los judíos, termina haciendo tráfico de armas a Croacia, también en un gobierno peronista. Entonces digo, yo creo que todos en la historia argentina tenemos cosas de que arrepentirnos y cosas de que hacernos cargo. Y lo principal es terminar con esta psicopatía y conocer la historia. Así que si a alguno le ha quedado esto como para discutir, como para debatir, como para refutar en una conversación, bueno, estos casi 50 minutos que llevamos acá valieron la pena y tenemos más, no da para guardar todo acá. No sé si querés ir haciendo un cierre, si querés... Sí, yo quería agregar también para cerrar, dicen que quien niega su historia o desconoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con las actitudes fascistas que existen hasta el día de hoy, porque yo los invito a todos a buscar discursos de Cristina Fernández de Kirchner en YouTube, ¿no? Que nos trae el archivo inmediato, afortunadamente, en los que ella literalmente se adjudica ser el amor. Ella está en un balcón de los internos de la Rosada, creo que es, hablándole a su militancia, diciéndole: nosotros somos el amor, la oposición es el odio. Eso es una actitud sumamente fascista. Y digo, es curioso porque nos acusan de fascistas a los liberales, o algo con toda la contradicción histórica que eso implica, ¿no es cierto? Mussolini decía: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra del Estado. ¿Cómo los liberales vamos a ser fascistas? Pero bueno, desconocen la historia y justamente por eso también muchas veces están condenados a repetirla. Por eso también hasta el día de hoy hay personajes que están a los besos con los responsables del atentado a la AMIA, a la Embajada de Israel. Por eso hay personajes que hasta el día de hoy siguen reivindicando a seres nefastos. Y por eso también hay muchas personas que se olvidan de quienes decretaron el aniquilamiento de subversivos, de dónde estaban ciertos personajes durante la dictadura militar y de lo que hablamos mayormente en el directo de hoy, de quienes abrieron las puertas a los nazis, ¿no? Así que nada, tengamos cuidado hoy con los discursos fascistas, porque muchas veces, como decíamos hace un rato, se proyectan en nosotros, se proyectan en los disidentes, se proyectan en la oposición, pero lo que están proyectando son sus propias miserias. Yo creo que la militancia peronista y particularmente la militancia kirchnerista tendría que mirar un poquito puertas para adentro. Bueno, en un día muy triste para la historia de la República Argentina, ¿no? Hoy, porque hoy acaba de asumir el presidente Alberto Fernández como presidente de la CELAC y hoy están siendo recibidos en suelo argentino tres cancilleres de tres países donde está violentada no solamente la libertad, sino que hay graves acusaciones probadas, muchas de ellas por personas indiscutidas como Bachelet, digo que nadie la puede acusar de ser de derecha. Respecto al informe de Venezuela, está el canciller de Venezuela aquí, de Nicaragua y de Cuba, y hoy nuestro país abraza a los cancilleres de tres países donde no hay democracia, donde hay presos políticos, donde ha habido ajusticiamiento de personas y donde no hay libertad. Un día triste, así que lo mejor que podemos hacer es instruirnos para poder dar la discusión. La batalla cultural es fundamental, vos la das muy bien y hay que seguir con ese trabajo en todos lados, en los chats, en las casas, en los colegios, en las conversaciones. Hay que hablar un poco de frivolidad, bienvenido, pero también hablar de estas cosas. Totalmente. Bueno, no me extraña lo que contás, viniendo de un presidente que dijo que su modelo a seguir era el de Gildo Insfrán, ¿no? Pero bueno, seguiremos dando la batalla cultural y, en tu caso, Waldo, también la batalla política, que también
te lo reconozco, que te lo he reconocido públicamente. Bueno, mi viejo, ha sido un placer compartir esta hora con vos. Lo Espero mismo digo. que la gente le haya quedado algo. Esto va a quedar subido a mi Instagram, el que quiera entrar. Y acuérdense, cuando alguien de este oficialismo banalice algo tan terrible como el nazismo, volviendo a decir que yo no creo que el peronismo sea nazi, pero sí que ha sido en su génesis cómplice del ingreso de los nazis a la Argentina. Y antes de acusar a otro de algo que no es, por lo menos debería reconocer algo que fue una parte de su espacio y, y no tener esa psicopatía, como bien decías, de proyectar. Así es. Bueno, estimado, ha sido un placer y hasta la próxima en cualquier momento. Un abrazo y gracias a todos los que acompañan siempre.